Bueno, vamos a desempacar esto de una vez, porque resulta muy tentador pensar en la comunicación como si fuera, digamos, un simple interruptor de luz en la pared. Ajá, la analogía clásica. O sea, alguien presiona el botón, la electricidad viaja por un cable súper recto y ordenado, y de repente la bombilla se enciende en la otra habitación. Es una imagen increíblemente limpia, ¿no? Muy mecánica y sobre todo súper reconfortante para la mente. Exacto. Da esa falsa sensación de que tenemos un control absoluto sobre lo que decimos, cómo lo decimos y pues cómo aterriza en la mente de la otra persona. Claro, es una ilusión maravillosa de eficiencia. La vida moderna nos empuja a creer que emitimos un mensaje y este llega intacto a su destino. Como si fuera un paquete de Amazon. Tal cual. Un paquete sellado que entregamos por correo y asumimos que el contenido no se altera para nada en el camino. Pero, a ver, cuando empezamos a escarbar en los apuntes, en las investigaciones sociológicas y textos filosóficos que tenemos sobre la mesa para esta inmersión profunda de hoy, la unidad 1, ese paquete resulta estar lleno de grietas. Y bastantes profundas, la verdad. Totalmente. Hoy nos vamos a meter de lleno a desentrañar los cimientos de la comunicación humana. Y bueno, tenemos una montaña de fuentes fascinantes. Apuntes académicos, trabajos del sociólogo John B. Thompson, filosofía pura de Ernst Cassirer y Eduardo Nicol, y hasta los mapas teóricos de clásicos como Laswell, Schramm y David Berlow. Es un recorrido súper completo. Y creo que la misión principal aquí es ver cómo esto que hacemos todos los días, como pedir un café o mandar un mensaje, esconde una estructura de poder. Sí, de poder, de instinto de supervivencia y una lucha constante contra nuestra propia mortalidad, que me pareció una locura. Sí, es denso. Y para empezar a desenredar este laberinto, creo que el primer paso es quitarle a la comunicación esa capa de magia exclusivamente humana. Ok, a ver, ¿cómo es eso de quitarle la magia? Pues que antes de hablar de cultura o de política, hay que entender que la comunicación, en su nivel más básico y crudo, es biología pura. No es un invento nuestro. Es algo que los sistemas vivos hacen simplemente para no desaparecer. Claro, yo estaba leyendo eso en la introducción de los apuntes y me voló la cabeza. O sea, la idea de que una ameba reaccionando a un cambio de luz en el agua o las raíces de un árbol detectando humedad ya cuenta como comunicación. Exactamente. Todo sistema vivo o autosuficiente necesita interactuar con su entorno para dar una respuesta adecuada. Si el entorno cambia y el organismo, no sé, no recibe la señal, se muere. Es literal, así de dramático. 100%. Sin embargo, la gran ruptura ocurre cuando pasamos de esa ameba al ser humano. Y aquí es donde la perspectiva de John B. Thompson resulta tan reveladora. Sí, el enfoque sociológico. Ajá. Thompson nos dice que sí, sobrevivimos, pero en la humanidad la comunicación deja de ser un mero reflejo biológico y muta hacia una actividad social profundamente diferenciada. Lo que intercambiamos ya no son solo alertas de peligro, sino formas simbólicas. Formas simbólicas. Y lo más importante que dice Thompson es que este intercambio siempre compromete recursos. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque la palabra recursos suena a que estamos, no sé, intercambiando dinero o barriles de petróleo o algo así. ¿A qué se refiere exactamente con que compromete recursos? Se refiere a que la comunicación nunca ocurre en un vacío neutral. Siempre se da en contextos sociales que ya están estructurados y en esos contextos hay asimetrías de poder. O sea, no estamos todos al mismo nivel. Para nada. Quienes se comunican ocupan posiciones distintas. Imagina una conversación entre un jefe y un empleado, o entre un político y un ciudadano. Las palabras pueden ser idénticas, pero el peso de esas formas simbólicas depende de quién las dice. Claro, la capacidad de hacer que ese mensaje tenga consecuencias reales. Exacto. La comunicación es, en esencia, el terreno mismo donde se ejerce el poder. ¡Wow! Y fíjate que para visualizar cómo esta dinámica tan compleja funciona en la vida diaria, hay un ejemplo brillante en los textos del psicólogo Carlos Amchetti. Ah, el de la llamada telefónica, ¿verdad? Ese mero. Él plantea un escenario súper banal, llamar a un colega del trabajo. En nuestra mente del interruptor de luz, la llamada tiene un principio y un final clarísimos. Marco, digo hola, pido el reporte, me despido y cuelgo. Fin. Una visión totalmente lineal, causa y efecto. Pero Samchetti lo destruye por completo. Él argumenta que la comunicación no empieza cuando dices hola, ni termina cuando cuelgas.
Quizás este proceso empezó 3 días antes. ¿Cómo así 3 días antes? Pues imagínate que yo estaba revisando un correo, sentí frustración por un dato que faltaba y mi cerebro asoció esa frustración con este colega en particular. Ah, ya te entiendo. El contexto previo. Y cuando cuelgo el teléfono, el proceso tampoco se apaga. Las mentes de ambas personas quedan como vibrando, impregnadas con pensamientos, tonos de voz, imágenes. Lo que en psicología clínica se conoce como huellas mnémicas. Huellas mémicas. Exacto. Son básicamente los rastros que las experiencias van dejando en nuestra memoria. Sí. Y para que quienes nos escuchen lo entiendan súper fácil, imagínense que en esa llamada, el colega usó un tono, digamos, ligeramente sarcástico. Uy, el clásico tono sarcástico de oficina. Sí. Yo cuelgo, pero ese tono despierta en mi mente el recuerdo de un antiguo jefe que también era súper sarcástico. Y eso me genera ansiedad, lo cual cambia por completo mi actitud para la siguiente reunión del día. Lo fascinante aquí es notar que no existen sucesos aislados. Es una red interna complejísima, sin un principio formal ni un final exacto. Es puro eco. Ecos que nunca se detienen, lo cual echa por tierra la idea de que podemos analizar un mensaje ahí flotando en la nada. Totalmente. Refuta la visión mecanicista y nos abre paso a la teoría de sistemas aplicada a lo humano. Todo afecta a todo. Aislar una variable es francamente inútil si queremos ver la imagen completa. Oye, y esto nos lleva a una frontera que personalmente me pareció la más fascinante de todos los apuntes. A ver, cuéntame. Pues si todos los animales se comunican para sobrevivir, pero nosotros además tejemos esta inmensa red de poder y cultura, ¿qué nos separa biológicamente del resto? Esa es la pregunta del millón. Estaba revisando los datos históricos y me topé con la historia de Carl von Linné, o Linneo, en el siglo XVIII. El padre de la taxonomía moderna, claro. Exacto, el tipo que clasificaba a todos los seres vivos. Resulta que cuando le tocó clasificar al Homo sapiens en 1758, se topó con un muro gigantesco. No encontraba la diferencia. ¡Cero! Empezó a buscar diferencias anatómicas entre nosotros y los primates superiores, esperando encontrar el gran rasgo que nos hiciera especiales. ¿Y sabes qué concluyó? Que no había ninguna. ¡Wow! Fisiológicamente somos un primate más. No hay un órgano mágico de la humanidad. Nuestro único abismo real con el resto de los animales es la capacidad simbólica. Y esa observación que parece puramente biológica es el pilar de toda la filosofía de Ernst Cassirer. Sí, Cassirer toma esto y dice, bueno, no somos el animal racional de Aristóteles. Somos el animal simbólico. Y la teoría de Cassirer va mucho más allá de, digamos, decir que inventamos el lenguaje. Él sostiene que bajo cada forma cultural, ya sea un mito, una pintura o una ecuación cuántica, hay un afán de emancipación espiritual. Me encanta esa frase, pero sí necesito que la aterricemos un poco. ¿Qué significa eso de afán de emancipación? O sea, significa que el espíritu humano se niega a ser un simple prisionero de su entorno físico. Un animal siente frío y busca refugio. Punto. Reacciona y ya. Pero el ser humano siente frío y no solo se esconde. Crea la representación mental del invierno, inventa dioses del clima, escribe poemas sobre la nieve. Pasamos de la percepción bruta a la representación. Así es. Al crear símbolos, nos emancipamos de la tiranía de lo inmediato. Creamos la cultura. Es precioso. Pero luego el material nos empuja todavía más profundo, hacia un agujero de conejo filosófico con Eduardo Nicol. Uf. Nicol es palabras mayores. Totalmente. Porque si Cassirer dice que usamos símbolos para crear cultura, Nicol parece decir que la expresión no es solo una herramienta. Para él la expresión es lo que somos. Tiene esa frase en los textos que es demoledora. Existir es expresarse, y expresarse es ser en el otro. Exacto. Nicol lleva la comunicación a la ontología, al estudio del ser. Para él, un yo aislado en el universo no es nada. No existe. Nuestra existencia solo se consuma cuando otra persona nos percibe y nos interpreta. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra propia vulnerabilidad. Y creo que responde a por qué nos desespera tanto cuando no nos contestan. Traté de buscar un ejemplo moderno para esto de Nicol y creo que la mejor encarnación es la ansiedad brutal que da el doble check azul en WhatsApp. El famosísimo dejar en visto. Es el ejemplo perfecto de vulnerabilidad ontológica. 100%. Cuando mandas un mensaje y ves que lo leyeron pero no hay respuesta, hay una angustia visceral.
No es solo falta de cortesía. Según Nicole, esa angustia viene de nuestra insuficiencia ontológica. Como nos sabemos mortales incompletos, necesitamos que el otro valide nuestra existencia devolviendo el mensaje. Te dejan en visto y el ciclo del ser se rompe. Sientes que por un segundo dejas de existir para esa persona. Nos comunicamos para no desaparecer. ¡Qué fuerte! Y es precisamente porque toca fibras tan profundas que históricamente siempre ha habido intentos de domar esta fuerza. Obvio. El poder siempre quiere controlar lo que funciona. Claro. Una vez que entiendes que la comunicación construye la realidad, el siguiente paso para las estructuras de poder es intentar esquematizarla y usarla como arma. Y ahí entramos a los famosos mapas o modelos teóricos. Si vemos cómo hemos dibujado la comunicación en la historia, vemos nuestras prioridades. El primer mapa es de Aristóteles. En la antigua Grecia. Sí, y es súper simple. ¿Quién dice qué a quién? Orador, discurso y auditorio. Pero el contexto es clave, ¿eh? Aristóteles no quería entender el universo, quería ganar debates en la plaza pública. Era la sistematización de la retórica, persuasión pura. Exacto. Convencer a la gente de votar una ley. Pero si damos un salto histórico hasta 1948, en nuestras fuentes, el mundo es otro. Posguerra. Segunda Guerra Mundial terminada, arranca la Guerra Fría. Y ahí aparece Harold Laswell. Si Aristóteles quería ganar en la plaza, Laswell quería entender cómo los gobiernos ganaban guerras manipulando masas. Y Laswell expande el modelo griego a 5 preguntas, ¿verdad? Sí, que se volvieron legendarias. ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿En qué canal? ¿A quién? Y le añade la obsesión de la época. ¿Con qué efectos? Exactamente. Pero hay una trampa ahí. Los apuntes mencionan una crítica del investigador Mauro Wolff que vincula a Laswell con la famosa teoría de la aguja hipodérmica. A ver, explícanos cómo funciona esa aguja porque la imagen es medio perturbadora. Es muy gráfica. Esta teoría asume que los medios masivos funcionan literalmente como una jeringa gigante. El gobierno o la radio llena la jeringa con un mensaje, pura ideología, y se la inyecta bajo la piel a un público totalmente pasivo. O sea, ¿cero resistencia? Cero. El modelo de Laswell cae un poco en esta trampa unidireccional. Asume que el emisor tiene todo el control y el receptor solo traga la información y reacciona. Y luego se le suma el modelo de Nixon, que analizando la propaganda le añade las intenciones ocultas y las condiciones del entorno. Instrumentalización absoluta. Aristóteles diseñó un mapa cívico, pero Laswell y Nixon diseñaron mapas militares. Pero la historia da un giro súper loco aquí. Porque mientras los politólogos querían controlar masas, había otro grupo finales de los 40 pensando en algo totalmente distinto. Cables. Ah, el modelo matemático de Shannon y Wheeler. Sí, laboratorios Bell. Aquí el enfoque cambia a las máquinas. Shannon era ingeniero. Su problema era físico. ¿Cómo hacer que una señal eléctrica cruce el océano por un cable sin perder información? Y de ahí salen términos que usamos hoy como si nada. Fuente, codificador, canal, receptor. Parece el manual de mi router de Internet. Lo es, prácticamente. Pero, ¿por qué un modelo para ingenieros revolucionó las ciencias sociales? Por dos grandes aportes, el ruido y la retroalimentación, o feedback. Para Shannon, el ruido era estática en la línea. Ajá. Pero los psicólogos vieron esto y dijeron, espérate, el gran problema humano no es solo persuadir, es el inmenso ruido que hay entre dos personas. Ruido psicológico, prejuicios, estado de ánimo. Yo digo una cosa, pero tu inseguridad hace que escuches otra. Eso es ruido. Y el feedback destrozó la linealidad de Laswell. Demostró que cualquier sistema necesita que el receptor mande señales de vuelta para confirmar que el mensaje llegó. Es un ciclo. Pero bueno, no somos cables de cobre. Somos súper selectivos. Y ahí entra Wilbur Schramm con el modelo de la tuba. Me encanta el nombre de este modelo. La tuba lo ilustra perfecto. Sí, imagínense una tuba real. Schramm visualiza los medios masivos soplando información por la boquilla estrecha, el mensaje viaja, pasa por editores, filtros y sale por la campana ancha hacia la audiencia. Se multiplica. Pero lo brillante es lo que pasa cuando el sonido sale. Schramm introduce el factor de selectividad. Que es crucial hoy en día. Dice que elegimos prestar atención basándonos en una ecuación, esperanza de recompensa dividida por el esfuerzo necesario. Evaluamos instintivamente si vale la pena la energía mental. Sí,
Si la recompensa es baja y el esfuerzo alto, adiós, el cerebro lo descarta. Piensa en TikTok. Un video de 15 segundos te da dopamina pura con cero esfuerzo. Economía cognitiva total. Pero si te mandan un audio de 10 minutos sin contexto, el esfuerzo se dispara y lo ignoras. Y esto nos prepara para la última pieza, el modelo de David Berlo. Fuente, mensaje, canal, receptor. SMCR. Aquí es donde se pone realmente interesante. Berlo unifica todo. Poder, ruido, símbolos. Con un enfoque conductista dice que el mensaje depende totalmente del bagaje de las personas. Sus habilidades, actitudes, cultura, conocimiento. O sea, el emisor y el receptor son espejos culturales. Y amplía los canales a los 5 sentidos. Todo tu cuerpo es el conducto de la cultura. Pero a ver, me surge una duda. Si Berlo dice que todo está filtrado y distorsionado por nuestra cultura, ¿no significa que la comunicación objetiva es imposible? Es una gran objeción. Y la respuesta corta que nos dan estas teorías es que sí. La comunicación pura es un mito. Se rompe el paquete sellado del que hablábamos. Exacto. Berlo demuestra que es un proceso de traducción imperfecta. El verdadero milagro humano es que, a pesar de todo ese ruido y asimetría, logramos entendernos lo suficiente para no matarnos y construir sociedades. ¡Wow! De verdad es un viaje impresionante. Para recapitular, partimos de la biología pura y adaptarnos para no morir. Luego, con Casire y Nicole, vimos que nuestra naturaleza es simbólica. Y que necesitamos respuestas para existir. Después, como Aristóteles, Laswell y Nixon usaron eso para persuadir y hacer la guerra. Para terminar con Shannon, Schramm y Berlo, entendiendo el ruido y el filtro de nuestra cultura. Entonces, la gran pregunta, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Si conectamos esto con el panorama general, y volviendo a la fórmula de Schramm de esfuerzo y recompensa, hoy vivimos una sobrecarga de información brutal. Los algoritmos nos dan recompensas altas por cero esfuerzo. La pregunta provocativa sería, si sistemáticamente evitamos las conversaciones difíciles o las lecturas profundas porque el esfuerzo es muy alto, ¿estamos perdiendo nuestra esencia de animales simbólicos? Es una invitación a ver si nuestra pereza o nuestra curiosidad terminarán dictando el mundo que construimos. Un mundo donde cada vez que mandamos un mensaje o decimos hola, no solo movemos píxeles, ejercemos poder, compartimos cultura y gritamos al vacío esperando que el otro confirme que seguimos aquí. Una vez que lo ves así, la comunicación nunca vuelve a ser mundana. Nos escuchamos en la próxima.